Buenas tardes. Para mí es un gusto volver a estar frente a ustedes por este medio, mis hermanos en Cristo. Es un privilegio para mí poder compartir lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Hemos estado estudiando la epístola de Primera de Pedro y últimamente hemos visto esta salvación tan grande, la grandeza de nuestra salvación. Dios nos ha dado una salvación tan inmensamente grande. Hemos visto esa grandeza. Cuando Jesús dijo, a quien mucho es dado, mucho se requiere. Él dio un principio que se relaciona a cómo el cristiano debe responder a esta salvación tan grande. No pudo haber una dádiva más grande que la salvación en Cristo, y esa dádiva exige la mayor respuesta. La dádiva más grande conlleva consigo la mayor obligación para nosotros. En versículo 13, Pedro está haciendo un cambio en su pensamiento. Hasta ahora ha estado declarando descripciones y características de esta salvación. Y ahora, de este punto en adelante, Pedro empieza a usar mandatos, verbos que son imperativos. Se ha comunicado la descripción de la salvación y ahora viene deber de los que han recibido. Estos mandatos se basan en el gran privilegio de recibir el regalo de la salvación. Pedro empieza a aplicar esa obligación que cae sobre los que han recibido la salvación tan grande. Empieza con nuestra obligación hacia Dios. Esta obligación, esta responsabilidad se puede resumir en 3 palabras: esperanza, santidad y honra. Veamos el primero, versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Esa era la versión de la Biblia de las Américas. El énfasis mayor de este versículo es poned vuestra esperanza. La idea es que se fija nuestra esperanza. Ese es un mandato directo, casi estilo militar. Llama a cada cristiano a un acto de su voluntad más que solo una reacción emocional. Llama a la acción decisiva. Por tanto, inicia el versículo, al inicio nos dirige a aplicar la gran verdad que acabamos de recibir. Nos pasa del hecho de la gran salvación a las implicaciones de aquel hecho. Por causa de la grandeza de nuestra salvación, porque hemos sido salvos y Dios nos ha dado esa gran dádiva de salvación, entonces dice Pedro, poned vuestra esperanza. Esperanza, ¿qué es la esperanza? 1 Corintios 13:13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Se define la esperanza como la actitud del creyente hacia el futuro. En esencia, lo mismo que la fe es creer a Dios, es confiar en Él. Lo único que la fe es creer en Dios en el presente. La esperanza es creer a Dios para el futuro. Fe cree en lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Y la esperanza cree en lo que Dios ha prometido hacer. Ambos confían en Dios. Es la misma esencia. La fe acepta, la esperanza espera. Ahora, Pedro dice, poned vuestra esperanza. Poned, le debemos a Dios poner o fijar nuestra esperanza. En otras palabras, le debemos a Dios vivir para el futuro. Creerle a Dios y anticipar el cumplimiento de sus promesas futuras. Nosotros a veces no vivimos en esperanza, pero deberíamos. Es nuestra obligación. Esto es un mandato. Poned vuestra esperanza. En la actualidad no practicamos vivir en esperanza, pero esa es nuestra obligación. Es un mandato. Poned su esperanza. Dice poner su esperanza completamente.
fija su esperanza completamente, sin reservas, sin alteraciones, sin dudas, no de medio corazón, no poniendo condiciones, sino con finalidad. Es un hecho asentado. La esperanza debe caracterizar nuestra vida. Así, sin alteraciones, completamente. Mire lo que dice en versículo 3 de este mismo capítulo 1. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza de una herencia. Mire qué tal la herencia en versículo 4. Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, debemos vivir a la luz de esa esperanza viva, estar anticipando. Pero nos llama la esperanza no tanto porque lo que nos hace a nosotros. Nos llama la esperanza porque glorifica a Dios. A confiar en Dios para su futuro, estamos afirmando que Dios es confiable, digno de confianza. Estamos mostrando que Dios cumple sus promesas. Dios es glorificado cuando confiamos en Él. Dios es glorificado cuando le creemos. Dios es glorificado cuando esperamos en su promesa futuro. El Dios que nos ha dado tan grande salvación es digno de nuestra esperanza, puesta completamente sin reservaciones en Él y en la promesa específica que Él ha hecho. Ahora dice, poned vuestra esperanza. ¿Pero qué es lo que esperamos? Volvemos al versículo 13. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Me llama la atención en la gracia que se os traerá. Debemos esperar en la gracia que nos traerá. ¿Cuál es aquella gracia? ¿Y qué nos traerá? Primero, observemos de que ocurre en la segunda venida de Cristo, porque dice en la revelación de Jesucristo. Miremos los mismos términos en versículo 7. Dice, cuando sea manifestado Jesucristo, a finales, en la revelación de Jesucristo. También es en capítulo 4, versículo 13. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro dice que tenemos la obligación, como los que han recibido esa gran salvación por gracia, de fijar o de poner nuestra esperanza en la gracia que venía, la gracia que vendrá. En otras palabras, debemos vivir a la luz de la segunda venida, cuando Cristo vendrá para glorificar su pueblo y día cuando se culminará nuestra salvación. Veamos Tito 2:13, porque nos da el mismo concepto. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos la responsabilidad de anticipar y vivir a la luz de la venida de Jesucristo. No dice que pongamos nuestra esperanza en el evento, ni en los galardones gloriosos que recibiremos, ni en la perfección que tendremos en el cielo. Dice, poned su esperanza en la gracia que se os traerá. Al entregarse a Cristo en su salvación, ¿no era por gracia que fue salvo? Por supuesto que sí. En el día en que Jesús viene y le glorifica y le da el cielo y le da la perfección y la vida eterna en su presencia, todo esto que recibimos será por gracia.
Dios no nos debe nada, no hemos ganado nada, no somos dignos de nada, pero por su gracia, todo es por su gracia. Viva en anticipación de la plenitud de su gracia, que se os traerá, ya está en camino. Puede creer a Dios por ello, está asegurado. Es tan cierto que Pedro lo expresó como si estuviera en el momento. Usted me pregunta, ¿cómo? ¿Cómo podemos poner nuestra esperanza? ¿Cómo podemos poner esperanza completamente en aquella gracia? El mandato es poner completamente nuestras. ¿Cómo podemos vivir a la luz de ella? Pues hay dos participios aquí que en el versículo que nos explique cómo. Primero está ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Básicamente dice ciñendo los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir básicamente significa amarrar. Se hablaba de un cinturón, de una faja, especialmente de socar y amarrar todo lo que estaba suelto. Los soldados, antes de entrar en batalla, recogieron todas las puntas de su túnica y lo fijaron, lo socaron en su cinturón. Eso se llamaba ceñir los lomos. No ponga su mente en orden, no la ponga en neutro. Suéltese, desenrédese de las influencias, de los impedimentos de este mundo y dedíquese a vivir en una manera clara en su modo de pensar. Haga un compromiso decisivo de vivir en la realidad de la gracia que vendrá. No llena su mente con cosas sueltas que está ocupando el lugar. Alístese, organice su mente. No la ponga en neutro. Dedíquese a vivir de una manera. Me llama la atención Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese poner su mente en orden. Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El segundo, entonces el primer participio es ceñid vuestro entendimiento para la acción. Ahora, sed sobrios en espíritu. Manténgase sobrio. Esa es la idea de estar firme, con un dominio propio, con claridad de mente, con sus prioridades organizadas, con su corazón y mente disciplinados y con una vida balanceada. Significa mantenga una vida bien disciplinada. Mantenga una vida no intoxicada con las atracciones de este mundo. Sobrio significa no intoxicado, pero no debemos intoxicarnos de las atracciones de este mundo, sino una vida moralmente decisiva, constantemente alerta en su mente, controlada por dominio propio en vez de una vida sin control, una vida irresponsable, una vida indulgente a sí mismo, una vida neutro, como la cual caracteriza mucho del mundo. Fije su esperanza en Dios, soque todo lo suelto y llevarlo cautivo a Cristo. ¿Puede usted desenredar su mente del mundo y enfocarse correctamente? Si supo que la venida de Jesucristo sería mañana, ¿sería eso una intrusión en su vida? ¿Le arruinaría sus planes? A veces nos ponemos tan mundano en nuestro afecto, en nuestros intereses, que si fuéramos honestos, desearíamos que Cristo demorara un poco más. Tenemos algo que hacer. Pero si estamos realmente agradecidos por la salvación que Dios nos ha dado, si la gracia de salvación es la posesión más valiosa que tenemos, viviéramos en la esperanza de la realización plena de esa salvación que todavía ha de venir en su gracia. Él es digno de ese tipo de esperanza. No piense que le entristeza cuando deseemos que no viniera para que podamos cumplir nuestros planes,
cuando no vivamos en constante anticipación de su presencia gloriosa, quien nos ha mostrado tanta gracia en nuestra vida y quiere derramar gracia tras gracia para siempre. Cuando nosotros tengamos más interés en la basura mundana y pasajera de este mundo, ¿dónde está su corazón? La esperanza es una obligación para el creyente hacia Dios, por motivo de la gran salvación que nos ha dado. En segundo lugar, tenemos una obligación de santidad. Lo vemos en versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La esperanza produce esta segunda obligación, la santidad. Si vive en esperanza, vive en santidad. Si vive cada momento con su mente cautiva, fijada en la gracia venidera, anticipando la venida de Cristo y todo lo que ello conlleva, si eso es su enfoque y su anhelo y el amor y la anticipación de su vida, eso producirá la santidad. Mire lo que dice en 1 de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestra obligación es de ser santos. Obediencia es el Padre cuya imagen llevamos. Versículo 14, mire lo que dice. Como hijos obedientes. Literalmente dice como hijos de obediencia. Es como decir, yo soy hijo de mi padre. Soy hijo del Osinga. El énfasis no es tanto en que la obediencia es un descriptor, sino en que la obediencia es la madre o padre de sus hijos. Ha nacido de obediencia. Su naturaleza viene por herencia de la obediencia. Su carácter viene de la obediencia. Hay una diferencia entre los creyentes y no creyentes. El no creyente se caracteriza tal como nos dicen en Efesios, capítulo 2, versículo 2. Las páginas se pegan. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, los no creyentes llevan la desobediencia en su naturaleza. Son hijos de desobediencia. El padre cuya imagen se llevan es la desobediencia. El creyente es diferente. Siempre puede distinguir la diferencia entre el creyente y el no creyente. El carácter del creyente es la obediencia. La obediencia es la esencia de su carácter, de su naturaleza. La característica de su vida es obediencia. Es incongruente que un cristiano siempre está buscando oportunidad de desobedecer, sea a las autoridades, sea a las leyes, sea a los padres. Es incongruente. Eso es como debemos vivir en obediencia. Usted vino a Cristo por medio de la obediencia de fe. Y como dice en Romanos 6, se someta a Él como siervos obedientes. Entonces dice aquí, sed vosotros santos. El versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es el mandato principal. Poned su esperanza y sea santo en toda su manera de vivir, en cada área de su vida. Sea limpio, sea puro, sea justo, sea sin pecado, sea separado de contaminación.
2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Es lo que dice? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Efesios 5, versículos 1 y 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Sea como Él, cuya imagen lleva. ¿Cómo lo hace? En versículo 14 nos da la pista. Otra vez, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No se comporte como antes lo hacía, cuando era hijo de desobediencia. La palabra conformar significa moldearse. Aquí está en pasivo lo que están siendo moldeados por afuera. Es la misma expresión que usa en Romanos 12:12, cuando dice, no os conforméis a este siglo. Haga un quiebre, una rotura definida con su vida anterior. Nunca será santo hasta romper con su vida anterior. Un corte. No se deja ser moldeado por los deseos anteriores. Ellos son anhelos, deseos apasionados, apetitos e impulsos sensuales, lo que impulsa a personas no regeneradas. No actúe como lo hizo antes de ser salvo. Ya no es ignorante, es hijo de obediencia, es transformado. Actúe conforme a ello. Quisiera que busquemos Efesios 4, del 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad les habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. La norma para nuestra santidad lo encontramos en versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién es ese santo que nos llamó? Es Dios. Lo negativo es, no actúe como antes actuaba. Lo positivo es, actúe como Dios. ¿Entendiste? Deja de hacer lo que antes hacía. Deja de ser como era en su ignorancia, no redimida. Empieza a hacer lo que hace Dios. Imite a Él. Dios no puso la norma, Él es la norma. El mismo Dios, quien le llamó a la salvación, quien le llamó a ser su hijo de obediencia, quien le llamó a ser santo, a ese imita. Debe ser como Él. Mire lo que dice en Mateo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. 1 Samuel 2:2. No hay santo como Dios, porque no hay ninguno fuera de ti. Dios es santo y espera que seamos santos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió para ser santos. Somos llamados a la santidad. Santidad es ordenado por Dios. Versículo 16 de 1 Pedro 1. Porque escrito está, sed santos
porque yo soy santo. Debe ser como Dios, porque Dios así lo dijo en toda manera de su vida. ¿Por qué? Porque está escrito. No es algo nuevo, es algo que Dios siempre ha estado diciendo. Busquemos al Levítico 11:44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. No es tanto que debemos ser santos por causa o beneficio nuestro, sino debemos ser santos por causa de Él, porque somos identificados como sus hijos, porque le glorifica a Él. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y si se va a asociar conmigo, yo exijo santidad. Levítico 20, versículo 7. Santificaos pues, y sed santos, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. La razón dominante para ser santos es nuestra relación, nuestra asociación con Dios santo. No deberíamos amar a nuestro Dios santo lo suficiente, nuestro Dios santo que nos llamó a llevar su imagen, que nos ha hecho hijos de obediencia. No deberíamos amarle lo suficiente para ser santo como Él es santo. Muchos de nosotros sentimos presión para ser santo y la presión viene de la iglesia, de amigos cristianos o de temor al castigo o juicio. Pedro dice que debería querer ser santo, porque Dios que le has identificado consigo en gracia es santo y Él es digno de hijos santos. Entonces tenemos una obligación de esperanza y una obligación de santidad. Y ahora tenemos una obligación de vivir honrándole en cada momento. Versículo 7. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El mandato principal es conducíos en temor. Temor es reverencia, asombro, respeto, honor. Debemos honrar a Dios en este sentido todo el tiempo. No solo cuando queremos algo de Él o cuando tememos castigo o juicio. Sepa que tenemos una relación cercana con Dios. Porque dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas. Si invocáis por Padre, ¿nos dirigimos a Dios como Padre? Por supuesto. Jesús nos enseñó a orar empezando Padre nuestro. Podemos llamarlo Padre. En Gálatas 4:6 dice, lo llamamos Abba, Padre, Papá, Daddy. Muestra intimidad y cercanía. Entonces Pedro dice, mire, si es tan cercano a Dios y tiene esa relación de intimidad con Dios y puede llamarle Padre, entonces sepa también que está hablando a uno que juzga imparcialmente según la obra de cada cual. Entonces usted debe conducir su vida con temor. Si está tan cerca a Dios, entonces sabe muy bien que Él está cercano a ti. Y si está cercano a ti, lo va a ver lo que hace y Él juzga según las obras de cada uno. Y tratará con sus pecados también. Debe tener cuidado cómo vive. Esa es la idea. ¿Tiene usted honra para Dios? ¿Respeta usted su santidad? ¿O solo piensa de Padre, Padre y se nos olvida que Él, con quien tenemos comunión como Padre, es también juez imparcial, que trata con cada persona, aun creyentes, conforme a nuestro pecado? La Biblia dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama,
disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No entre descuidadamente. Dios no solo es nuestro Padre, sino es nuestro juez también. No para condenarnos, sino a corregirnos. Si tiene tanta cercanía con Dios para llamarlo Padre, entonces debe saber que también Él va a juzgar pecado y que debe vivir con un sano temor de Dios. No es Santa Claus que pasa por alto sus pecados. Entre más que conocemos a Dios, más tememos ofenderle y más queremos honrarle. Hemos visto la grandeza de nuestra salvación, pero con una salvación tan grande vienen grandes responsabilidades. Primero tenemos la responsabilidad de vivir ante Él en esperanza. Tenemos la responsabilidad de vivir ante Él en santidad. Y tenemos la responsabilidad de vivir honrándole en cada momento. ¿Lo está haciendo? Oremos. Padre, te doy gracias por la salvación tan grande que hemos recibido. Pero Padre, ahora nos toca las obligaciones, las responsabilidades que tú nos has dado por razón de esa salvación. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos examinar nuestra vida para ver si estamos esperando, anticipando sus promesas, viviendo en espera. Y si estamos viviendo en santidad. Y si en nuestra vida le estamos honrando cada día. En el nombre de Jesús. Amén.